Hola compañeros, en este video graficaremos la función f de x igual a x al cubo menos 2x cuadrado menos 5x más 6 utilizando toda la teoría de derivadas. Lo primero que haremos es determinar los cortes con los ejes. El corte con el eje x lo obtenemos al igualar la función a cero. Entonces, corte con el eje x al cubo menos 2x cuadrado menos 5x más 6 igual a cero. Y debemos entonces resolver la ecuación. Como es una ecuación cúbica, una de las formas más simples es utilizar división sintética. Entonces, tomamos los coeficientes de cada término, que serían 1, menos 2, menos 5 y 6. Y ahora tomamos los divisores del término independiente, que en este caso sería el 6. Entonces, los divisores del 6 sabemos que son más o menos 1, más o menos 2, más o menos 3, más o menos 6. Entonces, tomemos el 2 para saber cómo nos va. Si tomamos el 2, bajamos el 1. 2 por 1 es 2, menos 2 más 2 es 0. 2 por 0 es 0. Menos 5 más 0 sería menos 5. 2 por menos 5 es menos 10. Y 6 menos 10 es menos 4. Por lo tanto, no sirve. Debemos ensayar con otro valor. Ahora tomaremos entonces el menos 2. Entonces el primer valor sabemos que se baja y quedaría menos 2 por 1, menos 2, menos 2 es menos 4, menos 2 por menos 4 es 8 positivo, menos 5 más 8 es 3, menos 2 por 3 es menos 6 y menos 6 más 6 es 0. Conclusión, esta sí es una raíz, entonces nosotros tendríamos hasta acá x más 2. Y lo que nos quedó acá ya es un trinomio x cuadrado más bx más c. Esto es x cuadrado menos 4x más 3, que lo podemos factorizar como x menos para un paréntesis, x menos para el otro, porque menos por más es menos y es el signo que elegimos acá. Ahora son dos números que multiplicados den 3 y como los signos son iguales que sumados den 4, los números serían 3 y 1. O sea que el polinomio bien factorizado quedaría x más 2 por x menos 3 por x menos 1 igual a 0. De aquí, entonces obtenemos que los cortes con el eje X son X igual a menos 2, X igual a 3 y X igual a 1 al realizar los despejes. Ahora vamos al corte con el eje Y. El corte con el eje Y sabemos que es el término independiente. En nuestro caso sería Y igual a 6. De una vez vamos a aprovechar para graficar lo que llevamos de la función. Entonces ubicamos el plano cartesiano. Ahora los tres cortes dijimos que eran el menos 2, el 1 y el 3. El corte en el eje Y es 6, 2, 4, 6 está en esta posición. Por estar hablando de una función cúbica, entonces la forma será algo como esto. ¿Sí? Bajamos a el corte con el eje X, ahora la función decrece y empezará a crecer de nuevo y pasará por el último corte en el eje X que es 3 y seguirá creciendo. Pero entonces esto nos deja con una pregunta importante y es ¿cuál es el valor hasta el cual sube o llega la función? ¿Y cuál es el valor mínimo hasta el cual baja la función? Para esto entonces utilizaremos la derivada. Sabemos que si nosotros tomamos la primera derivada y la igualamos a 0, podríamos obtener los puntos críticos que luego se pueden convertir en valores máximos o mínimos. Entonces ya pasamos a ejecutar
la primera derivada la debemos igualar a 0. Como la función es f de x igual a x al cubo, entonces la primera derivada sería derivada de x al cubo, 3x al cuadrado, menos la derivada de 2x cuadrado, es 4x, menos la derivada de 5x, que es 5, y la derivada de toda constante es 0. Entonces ahora igualamos a 0. Cuando nosotros igualamos a 0, la ecuación podemos notar que es una ecuación cuadrática. Entonces para esto utilizaremos la fórmula general o fórmula cuadrática, que es menos b, en este caso menos 4, más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que es menos 4 al cuadrado, menos 4 veces a, que es 3, por c, que es menos 5, y todo esto iría dividido entre 2a, o sea, 2 multiplicado por 3, que es el valor de a. Pasamos entonces a hacer este cálculo, menos por menos daría más 4, más o menos la raíz cuadrada de 76, porque 4 al cuadrado es 16, menos por menos daría más, 4 por 3, 12, por 5, 60, más los 16, ahí está 76. Y esto lo dividimos todo entre 3 por 2, que es 6. Entonces aquí tendríamos ya los dos valores extremos. Ahora, ¿cómo hacemos para saber si son valores máximos o mínimos? Hallamos la segunda derivada de la función. Entonces, la segunda derivada de la función sería igual a tener la derivada de 3x cuadrado, que es 6x, menos la derivada de 4x, que es 4, menos la derivada de 5, que es 0. Entonces no es necesario escribirla. Vamos a evaluar la segunda derivada en los valores obtenidos en la igualación de la primera derivada. Entonces para eso tomaremos una aproximación decimal de las dos raíces. La primera raíz sería entonces x1 igual a 4 más raíz de 76 sobre 6. Esto da como resultado aproximadamente 2,12 positivo. La segunda raíz será entonces cuando la raíz es negativa, o sea, x2 igual a 4 menos raíz de 76 sobre 6, que nos da como resultado aproximado 0,768. Ahora sí, evaluamos la segunda derivada en los dos valores obtenidos. Entonces, si evaluamos la segunda derivada en 2,12, recordemos que aquí solamente nos interesa el signo. Eso sería 6 por 2,12 menos 4, que da 8,72. O sea que el resultado es positivo. Como el valor es positivo, significa entonces que cuando la x vale aproximadamente 2,12, en este lugar la función tiene un mínimo relativo. Ahora entonces vamos a evaluar la segunda derivada en la otra raíz que obtuvimos. Sería entonces la segunda derivada evaluada en menos 0,768. Este valor es negativo. Cuando evaluamos la función en esta cantidad, nos daría entonces 6 por menos 0,768, que da negativo, menos 4 es negativo, o sea, la segunda derivada da negativa, y como la segunda derivada da negativa, por el criterio de la segunda derivada, entonces en x sub 2 habría un valor máximo. Ahora pasamos entonces a graficar lo que obtuvimos. Tendríamos que evaluar la función en 2,12 y en menos 0,768. ¿Por qué? Porque el valor mínimo que obtuvimos acá
nos va a generar un punto en el plano cartesiano, y un punto en el plano cartesiano pues tendrá una coordenada en X y una coordenada en Y. En este momento solamente hallamos la coordenada en X. Ahora diríamos entonces, la función evaluada en X1 sería igual a tener entonces 2.12 al cubo menos 2 por 2.12 al cuadrado menos 5 por 2.12 más 6, que da como resultado la aproximación decimal menos 4,06 aproximadamente. Entonces ya tenemos ahora sí un punto mínimo. Cuando la X vale 2,12, que estaría aproximadamente en esta posición, la Y vale menos 4,06. Aquí ya tenemos entonces la coordenada del valor mínimo. Sería entonces cuando la X vale 2,12, la Y vale menos 4,06. Entonces tendríamos esta coordenada y ese sería nuestro valor mínimo, mínimo relativo. Ahora, entonces, vamos a graficar el máximo. Tendríamos que evaluar la función en x sub 2, o sea, en menos 0,768. Este cálculo lo haremos entonces, menos 0,768 al cubo, menos 2 por 0,768 al cuadrado, negativo, menos 5 por menos 0,768 más 6, que da como resultado aproximadamente 8,21. Entonces aquí ya tendríamos un segundo punto, y es cuando la X vale menos 0,768, la Y vale 8,21, y en esta posición tendríamos un valor máximo relativo. Vamos a graficar. Cuando la X vale menos 0,768, que es aproximadamente en esta posición, la Y vale 8,21. Entonces acá tendríamos 2, 4, 6, 8,21 estaría aproximadamente acá. Y así, entonces ya podríamos ubicar la coordenada del valor máximo, que es este. Ahora, ¿qué nos hace falta a nosotros? Ya sabríamos que la función, entonces, viene de menos infinito, corta el eje X en menos 2, llega hasta el valor máximo que está acá, corta el eje Y en 6, pasa por el corte en el eje X, que es 1, baja hasta el valor mínimo, que es cuando la X vale 2,12, y vuelve y crece, pasa por el corte en X, que es X igual a 3, y se va más infinito. Pero ahora podríamos notar que esta función tiene un cambio importante, y es que a izquierda es cóncava hacia abajo, pero luego se vuelve cóncava hacia arriba. Debemos tener en cuenta que el punto en donde se da el cambio de concavidad es a lo que nosotros llamamos el punto de inflexión, y ese aún no lo hemos hallado. Entonces, para esto volveremos a tomar la segunda derivada y la igualamos a 0. Habíamos dicho entonces que la primera derivada de la función era 3x al cuadrado menos 4x menos 5. La segunda derivada de la función era 6x menos 4. Para esto entonces ahora igualamos a 0 la segunda derivada, y de aquí nos va a quedar que x es igual a 4 sextos. Lo podemos simplificar y esto nos dará entonces 2 tercios. Cuando la x es igual a 2 tercios, tenemos entonces la inflexión. Pero volvemos a insistir en lo mismo. El punto de inflexión debe tener una coordenada en X, una coordenada en Y. Ya tenemos la coordenada en X. Para hallar la coordenada en Y, entonces evaluamos la función
en 2 tercios. Entonces nos va a quedar 2 tercios al cubo menos 2 por 2 tercios al cuadrado menos 5 por 2 tercios más 6. Y obtenemos como resultado que la función evaluada en 2 tercios es igual a tener 2,07. Entonces ubicamos este punto en el plano. Sabemos que 2 tercios es 0,6 periódico. Entonces, cuando la X vale 0,6 periódico, que está aproximadamente acá, la Y sube hasta 2,07, prácticamente 2,1. Sería esta coordenada. Así, entonces tendríamos en esta posición el punto de inflexión, lo que tiene mucho sentido, porque estamos notando que la función en esta zona, desde este valor hacia la izquierda, era cóncava hacia abajo, pero desde x igual a 2 tercios, la función se vuelve cóncava hacia arriba. Esto no nos contradice todo lo que ya habíamos calculado. Entonces, para terminar, ya solamente nos quedaría por realizar el trazo de la curva que pasa por 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El trazo es aproximado, pero algo que no puede llegar a ocurrir es que, digamos, cuando pasamos por esta posición, la función debe verse así. Si nosotros la graficamos de esta manera, hay un problema porque recordemos que la función tiene este comportamiento. Si yo le hago este cambio, estoy mostrando de manera directa que habría otro punto de inflexión aproximadamente en esta posición, porque notemos que si lo hago así, acá la función es cóncava hacia abajo, pero en esta zona la función se volvería cóncava hacia arriba. Entonces eso sería un error, no lo podemos hacer. Si lo que queremos es aproximarla, que no es ningún problema, entonces esta función debe decrecer, ¿sí? Viene de menos infinito, pero no puede cambiar la concavidad. Aquí llego al valor máximo, paso por el corte en y, que es y igual a 6, y cae hasta el punto de inflexión, sin cambiar concavidad. Ahora, desde esta posición, entonces, de nuevo, va a pasar por este corte en X, que estaba en 1, vamos al valor mínimo, y la función a partir del mínimo empieza a crecer indefinidamente, pasa por el corte en X, que era X igual a 3, este era X igual a 1, este era X igual a menos 2. Y eso es todo. Hemos graficado la función utilizando los criterios de la primera derivada y hallamos la primera derivada para determinar valores máximos y mínimos, la segunda derivada para hallar los puntos de inflexión. Espero que haya quedado claro.